Seguimos estudiando la palabra y en este día avanzamos con San Mateo capítulo 24. Vamos a leer. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Y continúa hablándoles en sentido o en respuesta a estas preguntas. Jesús los sorprende diciendo que una de las maravillas del mundo antiguo serían destruidas, como lo fue el gran templo de Jerusalén de aquella época. Esto sorprendió a los discípulos porque ellos no podían concebir el mundo sin el templo. El templo era el centro del pueblo judío, era la presencia de Dios en medio de ellos. Y ahora los discípulos piden aclaración con tres preguntas. La número 1, ¿cuándo será destruido el templo? Señor, dinos, ¿cuándo será destruido el templo? Número 2, ¿cuál será la señal de tu regreso? Quieren saber cuándo volvería Jesús. Y número 3, ¿cuál sería la señal del fin del tiempo? Ellos pensaban que la destrucción del templo tenía que estar a la par del fin del mundo, de la segunda venida. No podían separarlo, porque si el templo dejaba de existir, era porque el mundo se acabaría. Así pensaban. Y Jesús no los corrige, no corrige este malentendido. Su respuesta se mezcla en dos eventos. Jesús comienza a responder y les habla haciendo alusión a la segunda venida de Cristo, pero también a la destrucción del gran templo. Así que en Mateo 24 usted va a encontrar la respuesta de Jesús hablando tanto de la destrucción del templo como de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo a la vez. Así que Jesús no pretende decirnos cuándo vendrá el fin, sino alertarnos de que debemos vivir en continua alerta mientras esperamos ese fin. Jesús entreteje sus enseñanzas y usa parábolas para que solo quien esté profundamente interesado pueda entender las verdades reveladas. Por eso Jesús habló en parábolas, porque Él quiere que los que la puedan entender sean quienes quieran sinceramente estén interesados de verdad en el mensaje que Él ha dado. Ante el pedido de una señal, Jesús les da una larga lista de señales. Vamos a leer versículo 5 en adelante. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Sin embargo, estas señales que vemos aquí no nos dan mucha información específica sobre el fin del tiempo o el fin del mundo. Son señales de que el fin viene, pero no son las señales del fin mismo. Tenemos que entender esto. Versículos 9 al 13 sigue diciendo: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados, perseguidos, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán, se matarán. Bueno, habla de falsos profetas que vendrían, falsos cristos, además, y por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Pero el que persevere, dice el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cada señal es un aviso previo de que Cristo vendrá otra vez. Todas estas señales que hoy estamos viendo su cumplimiento son un aviso de que efectivamente Cristo vendrá, aunque no nos determina el momento de su llegada. Sin embargo, podemos identificar aquí en Mateo 24 tres eventos o tres señales
que tienen precisa conexión con la segunda venida de Cristo y con el fin del mundo. La número 1 está en el versículo 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está la primera señal. Esta sí es una señal. ¿Cuál es la señal? El que sería predicado este evangelio en todo el mundo. Saben, estamos cerca de este cumplimiento porque hoy día, gracias a los medios de comunicación, el mensaje se traslada de manera inmediata a todo el mundo. La segunda señal, dice el versículo 27 lo siguiente: porque al igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así también será la venida, aquí dice, como un relámpago se muestra desde el oriente hasta el occidente. Esta es una señal que anuncia que el fin y la segunda venida de Cristo están ocurriendo en ese momento. Sí, será un evento visible, un evento global que todos podremos ver. La tercera señal está en el versículo 30 y 31. Entonces aparecerá la señal, dice aquí, del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí vemos entonces el único evento llamado señal, en este versículo 30. La señal del Hijo del Hombre que aparecerá en los cielos. Ahora, literalmente, este capítulo nos muestra algo, y es que la señal o lo que anunció en el versículo 2 se cumplió en la toma del pueblo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, cuando dice: veis todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no será destruida. Cuando miraba el templo, Jesús les mostró el templo y ellos estaban mirando el templo, su gran templo, y Jesús dice: miren, no va a quedar piedra sobre piedra, será destruido. Este evento fue profetizado por Jesús y ocurrió literalmente, ya pasó, porque precisamente en el año 66 después de Cristo, Jerusalén fue atacada. Ocurrió un primer ataque. Allí registra el historiador Josefo que llegó Cestio, un gobernante romano, y atacó. Y esta fue la señal de la cual habla el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y comienza a decir: si estás en el campo, vete, no regreses, huye, porque vendrá un momento más difícil. El historiador Josefo dice que 6 millones de judíos murieron en esa toma final y 100,000 llevados cautivos. Pero los cristianos, los judíos que creyeron en el anuncio y en la advertencia de que debían huir, escapar cuando vieran la amenaza, ellos se salvaron. Ellos pudieron salvar sus vidas. Pero finalmente en el año 70, con el gobernante romano Tito, la ciudad fue arrasada, destruida, y hubo una mortandad, y Jerusalén y el templo fueron destruidos. Pero esta historia se repetirá, como dice el versículo 36 al 39. Mira lo que dice. Aquí dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. No sabemos el día y la hora de la venida de Jesús, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Más que comparar la época de Noé, queridos amigos, está hablando de la situación de la normalidad en que vivían en la época de Noé, asimismo en nuestra época. Comer, beber, darse en casamiento, matrimonios, esto hace parte de la vida humana, de la normalidad. Y de manera sorpresiva llegará el momento
de la segunda venida. A eso más se refiere, a un momento de sorpresa, así como vino el diluvio, así como vino la destrucción de Jerusalén, pero el Señor nos ha dejado por eso las señales, las advertencias para que estemos preparados. Finalmente, como dice el versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Debemos estar atentos, estar velando porque no sabemos la hora. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Tenemos que estar despiertos. Luego habla de la fidelidad en el servicio, versículo 45. En adelante habla del siervo fiel y prudente, el cual pone el Señor en su casa para que la cuide. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga lo haya haciendo así, o sea, fielmente en el servicio. Debemos estar preparados, dice aquí, porque el Señor vendrá. Debemos estar velando, debemos estar sirviendo. Esa es la palabra que también quiero resaltar para terminar este capítulo y hacerte la invitación para que ahora más que nunca nos preparemos, porque el Señor está próximo a venir. Pero esa preparación no es estar brazos cruzados, es estar activos como siervos fieles, velando por nuestra vida y por la vida de nuestra familia, de nuestro prójimo, en la preparación para el gran evento que pronto ocurrirá, la segunda venida de Cristo. Así que velad pues, porque no sabéis la hora. Estemos preparados. Amigos y amigas, quiero invitarlos para que sigamos estudiando, pero también compartiendo con nuestros amigos. Ahora, después de estudiar, comparte por favor este video con tus contactos. Por favor, suscríbete si no lo has hecho, dale a la manito y sigamos juntos estudiando, porque no estamos aislados, estamos conectados a través del estudio de la Biblia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu llamado a estar velando y prepararnos. Tomamos esta decisión pidiendo que nos guíes, nos ayudes a cumplirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.